Bienvenidos al episodio 15 y hoy vamos a tratar Aristóteles, pero le vamos a dar una pequeña introducción. Nació en 1384 en Estagira, una ciudad de Macedonia, fue discípulo de Platón, estudió en la Academia de Atenas, donde recibió su formación filosófica y luego formó su propia academia en Liceo. Después de la muerte de Platón, Aristóteles se trasladó a Asos y luego a Mitilene, donde estudió y enseñó. Posteriormente fue tutor de Alejandro Magno, lo que le permitió ampliar su influencia y regresó a Atenas para fundar su propia escuela. Falleció en 322 a.C. y Aristóteles se distingue por su enfoque crítico hacia las ideas de Platón, especialmente en lo que respecta a la teoría de las formas. Su filosofía es empírica y sistemática, centrándose en el estudio del mundo natural y la observación y la experiencia concreta. Aristóteles es conocido por su método sistemático y su intento de clasificar el conocimiento en diversas disciplinas que incluyen la lógica, la metafísica, la ética, la política, la poética y también la biología. Explora la naturaleza de la realidad, el ser y la sustancia e introduce conceptos fundamentales como sustancia, causa y potencia. Ofrece una teoría ética basada en la virtud y el equilibrio, enfocándose en cómo llevar una vida moralmente buena. Examina diferentes formas de gobierno y propone ideas sobre la formación y el funcionamiento de la ciudad-estado. Aristóteles desarrolló el silogismo y otros principios fundamentales de la lógica formal, y Aristóteles valoraba la observación directa del mundo natural y un énfasis empírico. Su enfoque es más pragmático y menos abstracto que el de Platón. Introdujo una metodología basada en la clarificación y definición precisa de conceptos, y esto incluye sus trabajos sobre categorías, el análisis de los conceptos básicos y la estructura de los argumentos. El impacto que tuvo Aristóteles en la Edad Media fue muy importante, debido a que el pensamiento de Santo Tomás de Aquino está basado en combinar la teología cristiana con el pensamiento metafísico de Aristóteles. Sus ideas también han formulado teorías modernas y han desarrollado así la ciencia y la lógica en esta etapa de Aristóteles y la clasificación de los conocimientos, clasificada en 4 de los conocimientos, pero vamos a hablar de esto más adelante. Entonces, además de su impacto en la filosofía, Aristóteles es considerado una figura clave en el desarrollo de la ciencia natural y la lógica formal. Su obra es Biología y Zoología y estableció bases para el estudio sistemático de los seres vivos. La importancia de Aristóteles se puede hablar de ello en varios aspectos, como fundador de la lógica formal, para empezar, donde desarrolló este sistema del silogismo, esta forma de razonamiento deductivo que permite derivar conclusiones a partir de premisas. Esta metodología lógica ha sido fundamental en el desarrollo de la lógica formal y análisis argumentativo. Su trabajo sobre la lógica es cuando escribió la obra el Organon, donde establece las bases del estudio sistemático de razonamiento y sigue y está siendo una referencia crucial en la lógica y la filosofía. A nivel de metodología empírica, Aristóteles enfatizó la observación empírica y la clasificación sistemática de los fenómenos naturales. Su enfoque metodológico influyó en el desarrollo del método científico y en el estudio de la biología y otras ciencias naturales. También estudió la teoría de la sustancia en su metafísica, donde habla de acto y potencia. También vamos a iniciar por la sustancia y accidente, ¿no? Sustancia como el ser que existe en sí mismo y es el sujeto de los accidentes, propiedades que pueden cambiar sin alterar la sustancia. Esta idea fue clave para la ontología y la metafísica. Esta sustancia es como el ser que existe en sí mismo, o sea, menciona que el ser no está en el mundo de las ideas, sino que está en el objeto en sí mismo, que está en este mundo palpable, ¿no? Entonces, sus causas de este accidente, su teoría de las 4 causas, causa material, formal, eficiente y final, proporciona un marco para entender la existencia y el cambio en el mundo. Esta teoría sigue siendo una referencia importante en la metafísica y la filosofía de la naturaleza. Cuando se habla de acto y potencia y acto, Aristóteles introduce la noción de potencia y acto para explicar el cambio y la realización de las potencialidades en el mundo. Este concepto ha sido fundamental en la metafísica y influido en el pensamiento teológico y filosófico posterior. Aportes a la ética y la política. Es muy importante hablar de Aristóteles en el justo medio, la virtud. Aristóteles desarrolla la teoría de la virtud basada en el justo medio, argumentando que la virtud se encuentra en el equilibrio entre los dos extremos viciosos. Esta ética de la virtud influyó en la teoría moral y la filosofía ética posterior.
eudaimonía, introdujo este concepto de eudaimonía, bienestar o florecimiento humano, con el fin de la felicidad, en busca de la felicidad, y este es el fin último del hombre, que se alcanza a través de la práctica de la virtud y la realización del potencial humano. Entonces la política, para Aristóteles, es una forma de enfoque práctico de la ética para la organización política. Su análisis de la Constitución y la justicia influyó en la teoría política y las prácticas gubernamentales a lo largo de la historia. Aristóteles abordó la relación entre política y ética, destacando cómo la estructura política puede contribuir al florecimiento y la vida buena de los ciudadanos. También habló de la influencia en la filosofía y las ciencias posteriores, donde la obra de Aristóteles fue redescubierta y se convirtió en un pilar de la filosofía medieval, especialmente en la escolástica. Filósofos como Santo Tomás de Aquino integraron las ideas aristotélicas en sus sistemas teológicos y filosóficos. Aristóteles influyó en el desarrollo de la teología y la metafísica medieval, proporcionando un concepto fundamental que fueron adaptados y desarrollados por los pensadores cristianos y musulmanes. Durante el Renacimiento, el redescubrimiento de los textos aristotélicos estimuló el renacimiento del interés de la filosofía y la ciencia. Los humanistas y científicos modernos se basaron en las ideas aristotélicas para desarrollar nuevas teorías y métodos. La metodología empírica y el enfoque sistemático de Aristóteles continuaron influyendo en la filosofía moderna y la ciencia, proporcionando una base para el desarrollo metódico y científico y para el pensamiento crítico. Bueno, esta ha sido una breve introducción a lo que vamos a avanzar ahora, y vamos a hablar de los primeros años de Aristóteles. Nació, como dijimos, el 384 a.C. en Estagira, una ciudad situada en Macedonia, al norte de Grecia, y su padre fue Nicómaco. Era médico de la corte del rey Amitas III de Macedonia, lo que le permitió a Aristóteles tener una formación en ciencias naturales desde joven. Aristóteles recibió una educación sólida en su ciudad natal, pero su formación filosófica formal comenzó cuando se trasladó a Atenas y estudió con Platón, el buen Platón. A los 17 años, Aristóteles se trasladó, estudió con Platón, donde permaneció durante aproximadamente 20 años bajo la tutela de Platón. Aristóteles desarrolló un profundo interés en la filosofía, aunque también comenzó a cuestionar y desarrollar ideas que diferían de su maestro. Tras la muerte de Platón en 347 a.C., Aristóteles dejó la academia y se trasladó a Asos, a la costa de Asia Menor, donde trabajó en la investigación y enseñanza. Más tarde se trasladó a Mitilene, en la isla de Lesbos, para continuar su trabajo en filosofía y ciencias naturales. En el año 343 a.C., Aristóteles fue invitado por el rey Filipo II de Macedonia para ser tutor de su hijo Alejandro Magno, quien más tarde se convertiría en el famoso Alejandro Magno, el conquistador, y esta experiencia le permitió interactuar con la corte de Macedonia y expandir su influencia. En 335 a.C., Aristóteles regresó a Atenas y fundó la propia escuela, que tiene el nombre de Liceo, su propia escuela, que enseñó y escribió prolíficamente, produciendo una gran cantidad de obras en filosofía, lógica, ética, política y ciencias naturales. En el Liceo, Aristóteles utiliza un enfoque educativo basado en la discusión y el análisis empírico. Su método incluía conferencias y debates, y su escuela se convirtió en el centro importante de estudio y aprendizaje. Aristóteles murió en el 322 a.C. en Calcis, que era una ciudad en la isla de Eubea, tras retirarse de la vida pública. Aristóteles dejó una vasta cantidad de escritos que abarcan diversos campos del conocimiento. Su obra influyó profundamente en la filosofía, la ciencia y la teología, y ha sido objeto de estudio durante más de 2000 años. Su legado perdura a través de la escolástica medieval, el Renacimiento y la filosofía moderna. Para hablar ahora de su contexto, tenemos que hablar que vivió una época de gran agitación política en Grecia, la ciudad-estado de Atenas, donde Aristóteles pasó gran parte de su vida experimentando una serie de cambios políticos y significativos, incluyendo el ascenso de Macedonia bajo el liderazgo de Filipo II y luego de Alejandro Magno. Creó esta forma de pensar diferente de su maestro. La filosofía griega estaba en una etapa de transición con el pensamiento presocrático y el sofismo, y la filosofía de Sócrates y Platón influyendo en el pensamiento de la época. Aristóteles por eso fue una figura clave en la evolución del pensamiento filosófico, un tipo de clasificador de conocimiento, desafiando y ampliando las ideas de sus predecesores, pero no sabemos si fue para bien o para mal, pero lo que sabemos es que influyó mucho en la filosofía posterior. La academia, fundada por Platón, era un centro importante de estudios en Atenas. La influencia de Platón en Aristóteles fue considerable, aunque Aristóteles eventualmente desarrolló sus propias ideas y metodologías. En el Liceo,
que fue la escuela de Aristóteles, que él fundó, fue contraparte de la academia, fue así el polo, no el polo opuesto, sino fue su rival. Como un enfoque más empírico y sistemático, Aristóteles estableció una biblioteca y promovió el estudio de una variedad de disciplinas, lo que dio a considerar su reputación como pensador integral u holístico. Entonces, la vida de Aristóteles, marcada por su educación en la academia, su influencia en la corte macedonia y su fundación del liceo, refleja una trayectoria profunda del compromiso por la filosofía y el conocimiento. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque vamos a explorar la relación de Aristóteles con Platón y la academia. Explorar la relación entre Aristóteles y su maestro Platón, así como el impacto de la academia en su desarrollo filosófico y su evolución de las propias ideas. Aristóteles, como mencionamos antes, a los 17 años fue a Platón y este le enseñó, y también fue muy importante durante casi 20 años para Aristóteles estar con Platón, que en ese momento era la figura más importante de la filosofía en todo el mundo antiguo. Entonces habló, cuando Platón propone que el mundo sensible es una copia imperfecta del mundo de las formas, pero que este mundo de las formas o ideas representaban la verdadera realidad. Aristóteles inicialmente aceptó esta información y la importancia de las formas, pero más tarde criticó y modificó su teoría. Aristóteles adoptó el método dialéctico de Platón, que se basaba en el diálogo y la discusión para llegar a la verdad. Sin embargo, Aristóteles desarrolló su propia metodología más enfocada en la observación empírica y la lógica sistemática, que vamos a ver más adelante, premisas y luego conclusiones. Bueno, Aristóteles argumentó que las formas de Platón eran innecesarias para explicar la realidad. En lugar de aceptar la existencia de un mundo separado de formas, Aristóteles desarrolló una teoría de la sustancia que integraba la forma y la materia en una única realidad. Forma y materia, solo una realidad. Entonces Aristóteles cuestionó el enfoque platónico sobre el conocimiento y la realidad, poniendo a prueba la teoría de la sustancia, las causas y el cambio, que difieren significativamente de la teoría de las ideas de Platón, proponiendo esta teoría de la sustancia. Ya ahí propone las causas y el cambio constante como accidente, pero vamos a hablar más adelante de eso, no se preocupen. Las relaciones personales en Aristóteles se dan compartiendo una relación maestro-discípulo. En este caso, en el Aristóteles respetaba a Platón como mentor, pero también se distanció de sus ideas acerca de las ideas de la forma, el mundo de las formas. Ahí desarrolló su propia visión filosófica. La relación que tuvo con Platón es de alumno y esta es de respeto, pero tras su muerte de Platón en 347 a.C. dejó la academia y se trasladó a Asos y Milente antes de regresar a Atenas para formar su propia academia, Liceo, que era un centro de investigación y enseñanza con un enfoque más empírico y sistemático que en el de la academia. Aunque Aristóteles se apartó de muchas teorías de Platón, el legado filosófico de Platón influyó en el enfoque del Liceo, que combinaba estudio de las ideas con una investigación más detallada del mundo natural. La relación entre Platón y Aristóteles tuvo un impacto duradero, porque es como dos puntos de vista, ¿no? El alumno que supera al maestro, o el maestro que no tiene cómo defender sus ideas. Entonces la crítica de Aristóteles a Platón es sobre las formas, las teorías de las formas, y Aristóteles se encarga de esta sistematización del conocimiento, lo que hace que se desarrolle unas nuevas corrientes filosóficas y científicas como la metafísica, la filosofía natural, la física. También nos habla de la ética, y la interacción entre las ideas de Platón y Aristóteles han sido fundamentales para el desarrollo de la historia de la filosofía, y en contraste con estos enfoques está enriqueciéndose el debate filosófico y la evolución del pensamiento occidental. La relación entre Aristóteles y Platón, así como el impacto de la academia en la formación de Aristóteles, es crucial para entender el desarrollo de la filosofía antigua. Aunque Aristóteles comenzó su carrera bajo la influencia de Platón, sus divergencias y contribuciones originales ayudaron a definir su propio lugar en la historia del pensamiento, y la interacción entre las ideas continuó siendo relevante en el mundo actual.
Para proporcionar algo más específico de Aristóteles, vamos a hablar de las diferentes obras de Aristóteles. En metafísica, tiene un libro llamado también La Metafísica, donde explora el concepto de ser en cuanto ser y busca entender la causa primera y el fundamento último de la realidad. Aristóteles examina qué es la sustancia y cómo se relacionan las diferentes categorías de existencia. Introduce la teoría de las 4 causas, material, formal, eficiente y final, para explicar el cambio y la existencia en el mundo. Cada causa corresponde a una pregunta diferente sobre por qué algo es como es. Acto y potencia. Aristóteles desarrolla la noción de acto y potencia para explicar la relación entre el estado actual de una cosa y sus posibilidades de cambio. El acto se refiere a la realidad actual de algo, mientras que la potencia se refiere a su potencial para cambiar o desarrollarse. En la metafísica también habla de un fundamento ontológico, donde establece los principios básicos sobre la naturaleza de la realidad que influyen en toda la filosofía posterior. En este caso, la sustancia, la naturaleza de la realidad es la materia, es la misma mezcla forma y materia en un mismo objeto. Y nos dice que no necesitamos ir al mundo de las ideas para descubrir la forma o la forma ideal, porque está acá y ya está dada en nuestro mundo. Y más adelante tuvo impacto en la filosofía medieval, especialmente con Santo Tomás de Aquino, que integró estas ideas aristotélicas a su teología. En la Ética Nicómaco, Aristóteles escribe este tratado de ética a su hijo Nicómaco y propone que la virtud se encuentra en el justo medio entre 2 extremos viciosos y que la vida moral se basa en el equilibrio y la moderación. También propone lo que es eudaimonía, introduce el concepto de eudaimonía o florecimiento de bienestar con el fin último de la vida humana. La eudaimonía se logra a través de las prácticas de virtud y el desarrollo del potencial humano. Aristóteles aquí enfatiza la importancia de la razón en la vida ética, argumentando que una vida virtuosa es una vida guiada por la razón y la deliberación moral. También este libro es importante porque es una obra fundamental, ya que sigue siendo algo que va en contra de las ideas que escribió y divulgó Platón. Platón nos dice que para actuar bien hay que conocer el bien, y aquí nos dice que el conocimiento está implícito en la acción misma de hacer algo, porque se conoce. Pero Platón dice no conocemos ahí, no vamos a ir al mundo de las ideas para actuar bien correctamente acá, sino que vamos a buscar el justo medio, vamos a buscar el término medio de ambos extremos y lo vamos a aplicar el término medio en cada situación que vivamos. Y esto hace la diferencia, ya que sus ideas sobre la virtud y el carácter han influido en la psicología moral y en la comprensión de cómo las personas desarrollan hábitos y toman decisiones. La política, también, para que vean que Aristóteles hablaba de tantas cosas, y examina diferentes formas de gobierno, incluyendo la monarquía, la aristocracia y la democracia, y evalúa virtudes y defectos. Proporciona una clasificación, análisis de formas políticas que afectan la justicia y el bienestar de la comunidad. Aristóteles argumenta a favor de una forma de gobierno que promueva la justicia y el bien común, y sugiere que la mejor forma de gobierno es una mezcla entre elementos de la aristocracia y la democracia, que él llama politeia. No se olviden esto, esta politeia es la combinación de un elemento autocrático en un gobierno y democrático. La autocracia y la democracia se mezclan y forman esta politeia. Aquí discute la importancia de la educación también y la participación ciudadana en la formación para que se forme un buen gobierno y en el desarrollo de una vida virtuosa. Entonces, la obra de Aristóteles sienta las bases para el estudio de la ciencia política y la teoría del gobierno. Su análisis detallado de las formas de gobierno y la justicia siguen siendo relevantes en la política contemporánea y es algo que se toma en cuenta para la vida política en muchos países. Entonces, la política ha influido en la teoría de un país referente a los problemas sociales y políticos y la filosofía social a lo largo de la historia, proporcionando un marco para el análisis de la estructura política y del papel de la ciudadanía.
Esto es muy interesante, ¿no? Porque nosotros actualmente no podemos darle tanta importancia a eso porque es algo cotidiano. Pero esta cotidianidad que vemos hoy es algo del pasado. Y que se pensó en el pasado y que se desarrolló en la actualidad. Y esto es sumamente complejo verlo desde el punto de vista objetivo. Siempre estamos viendo desde el punto de vista pragmático, y en el pragma existe esta no reflexión, sino esta acción de las cosas. Pero cuando uno reflexiona, ¿qué hubiese pasado si Aristóteles no pensaba esto? Nunca hubiese escrito el libro Política. Nos seguiríamos con Platón, que decía que tenemos que conocer el mundo de las ideas. ¿Y cómo hubiese sido ese mundo? Sin Aristóteles, esta relación, y básicamente los griegos hablaron de la democracia. Exactamente, en ese tiempo se discutía, incluso hasta con Sócrates, sobre el buen gobierno, la república. Y que desarrollan estas ideas de la virtud y los cambios metafísicos, o sea, los cambios de conciencia que tiene la persona se da por este tipo de herencia que tenemos ahora, de este pensamiento que ya viene estructurado y argumentado desde tiempos pasados y que se fundamenta hoy en día y que es pragmático en el día de hoy. Pero la vida humana es tan finita y tan corta que básicamente no tiene sentido preguntarse eso, más que para aquellos que les corresponde crear un nuevo estado de conciencia. Y esto es algo sumamente importante, pero a nivel futuro. Y esto es muy, muy, muy interesante de analizar. Bien, llegamos al final de este episodio 15 y volvemos en el episodio 16 mañana sobre la metafísica de Aristóteles y nos vemos hasta mañana y un fuerte abrazo a todos.